Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 8 de abril del 2025. En estos espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica nos estamos conectando eh, hoy en nuestro segundo día del diplomado virtual en neuropsicología de los trastornos de la comunicación y del aprendizaje. Muchas gracias a Marisa Lugo que nos acompaña en esta tarde, a, a Jesús Enrique Sánchez que también nos está saludando, Blanca que nos saluda desde Ecuador. Muchas gracias por saludarnos y por presentarse puntualmente en nuestra segunda sesión. Vamos a continuar entonces con los procesos formativos que están relacionados con el primer módulo y que ayer estábamos presentando cómo íbamos a desarrollar nuestros procesos académicos en los 6 módulos que vamos a ir impartiendo noche con noche. Entonces vamos a observar eh, algunos elementos de los que hablamos ayer. ¿Alguien me puede participar? Pueden hacerlo por el chat y también puede hacerlo por su manita virtual en los reactions para que me indique eh, qué estábamos platicando ayer, qué elementos teóricos hicimos la descripción acerca del módulo, a ver si se acuerda, del módulo que inició en el día de ayer. Vamos a ver. ¿Alguien recuerda de lo que platicamos ayer, de los elementos que estábamos discutiendo en la noche de ayer? Vamos a ver quién se anima. Muy bien, aquí Gloria, un gran saludo para ti. Gloria nos dice que ayer estábamos platicando acerca del neurodesarrollo y de las etapas en las que se ven los, la presencia de habilidades y destrezas en los niños. Muy bien, muy bien. Se habló entonces de las etapas del desarrollo, de acuerdo a Nancy, Mildred, del funcionamiento del cerebro. Dice que Mildred aprendió acerca del funcionamiento del cerebro. Vamos a ver, eso es cierto. Ayer hablamos del funcionamiento del cerebro. Vamos a ver qué recuerdan de lo que platicamos ayer. Eh, Aquí, por ejemplo, Anaí nos dice que estábamos platicando acerca del neurodesarrollo en los niños desde los 0 años. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad lo hablamos? A ver si se recuerdan. Hasta los 10 años, hasta los 12 años. ¿A qué edad dimos esas características? Muy bien, hasta los 12, así es. ¿Qué otros elementos platicamos ayer? Muy bien. Entonces, de lo que recuerdan es que ciertamente estábamos platicando acerca del neurodesarrollo. Bien, las etapas del neurodesarrollo y los hitos del desarrollo de 0 a los 12 años de edad. Ahora bien, ¿se acuerdan entonces cuál es el concepto de neurodesarrollo que manejamos? De qué es lo que significa neurodesarrollo. Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Cuál es el concepto que manejamos de neurodesarrollo?
Nadie se acuerda del concepto. Ay, qué terrible, que a nadie le quedó claro. Solamente hablan de los puntos que hablamos, pero no se recuerdan de nada. Ay, qué horror, ¿por qué será que no? Si eso es importante para poder evaluar a los niños. Ok, vamos a ver. Aquí nos dice Yohaira, es un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea, según neurodesarrollo. Flor nos complementa y nos dice que es un avance continuo y que otros elementos tiene el neurodesarrollo como concepto. A ver si se recuerda. Muy bien, pero es un crecimiento, desarrollo y maduración de qué? ¿Qué es lo que se desarrolla? ¿Qué es lo que se madura en el neurodesarrollo? Eso es muy importante. Hola Mariela, tenía días sin saber de ti. Bienvenida Mariela. Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Bueno, Y es mira, que el antes de internet cualquier aquí, cosa, cuéntame chismoséame de los niños TEA. mire, esos niños están bellos, preciosos. Esos morochos me tienen enamoradísima. Hoy me llegó un caso nuevo que se lo comento todo el sábado, porque estoy en plenas entrevistas con la familia, con todo. El niño mismo me contactó, profe. Con Así. eso le digo todo. Él me contactó y me pidió que por favor lo ayudara, que él tiene un problema, que lo ayude. Hoy he visto ese mismo fenómeno de Sí, jóvenes que son tiene, muy conscientes de su necesidad. tiene 14 años y me escribió y me dijo, Profe Mariela, yo necesito su ayuda y necesito que hable con mi papá y mi mamá. Yo tengo un problema, me dijo así. Y Y bueno, lo tuve hoy acá hablando con él. Le dijo, bueno, ven y vamos a hablar. Y ciertamente, profe, la hiperactividad es bárbara. Eso agarra aquí, agarra allá, me saca saco el cuaderno de matemáticas, sacó el cuaderno de ciencia. Él quería hacer todas las tareas al mismo tiempo, no se organiza, o sea, tiene un problema, sí tiene su dificultad, pues, o sea, a simple vista, pero yo le dije que con calma, que vamos con calma, que vamos evaluando y vamos viendo, vamos montando estructura. vale, entonces el sábado me presentas ese caso bien. Sí, bueno, mire, profe, el A ver, cuéntame, ¿qué vimos ayer? neurodesarrollo, el neurodesarrollo, bueno, es un proceso del crecimiento del sistema nervioso. Muy Ya, bien. hasta ahí. Y bueno, y cómo se va relacionando también, bueno, tiene que ver con el medio ambiente, con las características, con los antecedentes prenatales, perinatales, postnatales, con todo lo que el niño va viviendo y cómo se va formando ese sistema nervioso, ese cerebro. Ah, Excelente. Y cuéntame algo. Cuando ese cerebro va madurando, ¿te acuerdas de qué es lo que observamos de acuerdo a la edad? ¿Esos hitos qué significan? bueno, en los primeros meses, el seguir objetos con la vista, este, mm, em, el levantar la cabeza, gatear, caminar, cómo se va desarrollando su motricidad a medida que va creciendo, cómo va haciendo los andamiajes en las estructuras del aprendizaje, este, ¿qué más le puedo decir? Bueno, El lenguaje, o sea, cómo va estructurando él su lenguaje, su forma de comunicarse y de hacerse entender también. Entonces fíjate, uno va observando. pregunta. En el neurodesarrollo, ¿cuándo se comienza a ver el desarrollo psicomotriz? ¿En el primer mes o luego del segundo mes? A ver si te acuerdas, a ver si te acuerdas. El psicomotriz. El desarrollo Ay, psicomotriz, ¿cuándo lo vas a ver? yo creo que desde el mismo momento en que nace, pero empiezo yo a ver cómo eso, que ellos empiezan a moverse. Ellos, del primer mes, el segundo mes, cuando ellos empiezan a seguir con la vista, no sé, ya, ahorita sí de verdad que se me pistoneó. Se te pistoneó. Bueno, vamos a Sí, recordártelo.
Si te acuerdas que cuando, para que no te olvide, ¿no? Cuando vemos que Mm, hay evaluar el desarrollo psicomotriz, no lo podemos evaluar desde el 0 mes, porque hay reflejos inmaduros, todavía no hay sostén cefálico. Entonces, el desarrollo psicomotriz iniciará cuando ya desaparecen los reflejos inmaduros, el de succión, el de búsqueda, el de alimentación, el reflejo de Moro, por darle cabida a los reflejos osteotendinosos. Allí comienza el desarrollo psicomotriz. Nada más para saber ah, si se acordaban de eso. Gracias, Mariela. Te gracias, profe, por agradezco recordármelo. muchísimo. Hasta luego. Excelente. Muy bien. Mm, de acuerdo a los hitos del desarrollo, también hay otro elemento importante que no podemos olvidar. ¿Se acuerdan que, bueno, neurodesarrollo tiene que ver con no solamente psicomotricidad, no tiene que ver con el lenguaje, con la sociabilización y desarrollo socioemocional, tiene que ver con las habilidades cognitivas? Entonces, fíjense, con respecto al lenguaje, ¿se acuerdan lo que platicábamos del lenguaje? Que cuando comienza el lenguaje, vamos a ver a qué edad se pueden ver los procesos del acto del habla y la comunicación. Vamos a ver si se acuerdan. Ajá. Fíjense que recuerden que en el desarrollo del lenguaje vemos la etapa prelingüística y la etapa lingüística, ¿verdad que sí? Entonces, en esa etapa prelingüística, observamos que de entre los 0 y los 6 meses de edad el acto del habla no se da. Se da entonces el balbuceo con otros elementos como que tienen relacionados con la sociabilización, donde el niño puede empezar a expresar, como lo dice aquí muy bien Cordelia, Rosita, la sonrisa social, empieza a hacer el contacto visual en esa muy tempranamente, ¿verdad? Ya nos dice Yajaira que entre los 18 y los 2 años de edad tiene las primeras palabras. Muy bien, excelente. Seguimos entonces. Se recuerdan de la sociabilización, ¿verdad? En cuanto al neurodesarrollo, ¿qué conocemos del proceso de sociabilización? ¿Cuándo inicia las habilidades sociales no restrictivas? Recuerden que hay una etapa restrictiva donde solamente tenemos a los papás. ¿Y cuándo comienza la etapa de relacionarse con otros? A ver si se acuerdan. Fíjense, los niños tienen Soy María José Más, es una, súper una estructurado y prácticamente etapa igual. interesante porque fíjense que en la sociabilización, en el primer año de vida, la sociabilización es restrictiva, que va dirigida a los padres. La sociabilización iniciará cuando el niño comienza a tener interés por otros iguales a él. Entonces aquí vemos como muy bien Laurita Barrientos nos dice a los 2 añitos, cuando se desarrollan los vínculos afectivos este, con su cuidador, sí está bien, pero resulta que el vínculo del cuidador no se da a los 2 años de edad. El vínculo con el cuidador se establece antes del año de edad. Entonces por eso hablamos de una sociabilización restrictiva.
porque solamente se establecen los vínculos con la persona que le muestra el afecto y el cuidado que el niño necesita. Pero luego, a los 2 años de edad, vemos cómo hay ese interés por otras personas que no son la familia. No lo olviden porque nosotros también en el área clínica investigamos mediante pruebas o el interrogatorio clínico a la madre, donde preguntamos que si el niño tiene interés en sociabilizar y que nos indique si hay una persona más cercana a él, donde conozca el nombre de esa persona cercana a él o cercano a su edad, pero que no puede ser ni un hermano y no puede ser un familiar. Porque si solamente observamos que un niño entre los 2 y los 4 años de edad no tiene contacto con otros niños, sino que el único contacto que tienen sus hermanos o tiene con sus propios familiares, el niño entonces no estaría socializando abiertamente con un grupo diferente al de la familia. Por tanto, no había una sociabilización, porque la sociabilización en el contexto familiar pues tiene una explicación lógica. Bueno, me alegra muchísimo que la gran mayoría estuvo muy atenta, la verdad, muy, muy atenta a las actividades que estábamos haciendo ayer. Me siento muy complacida. ¿Y qué les parece si para iniciar nuestra clase del día de hoy, pues premiando el esfuerzo de todos ustedes, eh, les vamos a dar un regalo? Ahorita les va a llegar a todos por este chat de Zoom un libro. Y no es cualquier libro, es un cuaderno. Es un cuaderno de déficit atencional. ¿Qué les parece? Ah, lo bien merecido lo tienen las personas que participaron con nosotros, ¿verdad? Gracias a Mariela que participó con nosotros, Gloria, qué bueno que este, nos apoyaron hoy para dar, más que el repaso, es poder concretar lo que estábamos platicando ayer, así, a grosso modo. Déjenme compartirles este regalo que está en el chat, por favor, descárguenlo y aquí está. Tenemos un cuaderno de déficit atencional donde hay unos 100 ejercicios donde ustedes van a ir trabajando con sus niños para poder agilizar la atención y la concentración. Son 25 páginas con 100 ejercicios. ¿Vale? Entonces esperemos pues que lo disfruten. Todavía tenemos problemas con nuestra plataforma. Bueno, digamos problemas, no, está en mantenimiento. Entonces, el ingeniero Carlos Flores me había comunicado pues que todavía el mantenimiento de la plataforma, porque tiene muchísima información, todavía continúa. Porque este y muchos de los materiales que vamos a ir utilizando en nuestras clases están alojados en nuestra biblioteca virtual del diplomado, para que sepan que además de este regalo que les estamos dando a todos, pues entonces también tenemos otros elementos, cuadernillos, guías, prácticas, para que puedan ir pues trabajando, ¿verdad? Entonces, gracias por su participación y ahora pues vamos a ver aquí. Vamos a ver a la neuropediatra María José Más. María José nos habla así, los consejos de un neuropediatra para entender el cerebro de los niños. María José Más es una pediatra española, por cierto, autora de libros bien interesantes como El cerebro en su laberinto y La aventura de tu cerebro. También es la creadora y divulgadora de, de, de neuronas en crecimiento, ¿verdad? Vamos a ver eso. Bueno,
Las personas que no han descargado el libro, que dicen que no les ha llegado, que es un link, no. El libro se envió al chat de Zoom. Es un PDF que pueden descargar. Aquí no hay link, aquí no les va a llegar por un correo electrónico y tampoco la licenciada Lina Coronado se los va a proporcionar. Ya se envió el libro, el que lo descargó y las personas que no estaban atentas, bueno, lo lamento. Vamos ahora a iniciar con nuestra actividad. Voy a cerrar el chat, por favor, para que no perdamos la atención y no tengamos disrupciones en las clases. Vamos a ver esta conferencia de la doctora María José Mas, porque aquí vamos a ver un repaso de los elementos del neurodesarrollo que tenemos que tener en cuenta para poder comprender cuáles son las habilidades y las destrezas que nuestros niños van a ir adquiriendo de acuerdo a la edad. Así que vamos a poner atención y ya en un ratito regresamos. Bien, hemos completado entonces este primer video con la doctora María José Mas, quien es neuropediatra y autora de dos libros que están a la venta acerca de la aventura de tu cerebro y el cerebro en tu laberinto, además de que ella es la creadora de Neuronas en Crecimiento. Fíjense lo importante de los planteamientos de la doctora María José, en el cual ella nos brinda de manera muy resumida los elementos importantes que son parte del neurodesarrollo infantil y donde vemos que la estimulación del niño en su entorno es lo que permite una óptima maduración del sistema nervioso. Así que esto es un excelente recordatorio también para tener en cuenta el, el ciclo del sueño y la importancia del sueño en el aprendizaje. Vemos, por ejemplo, y esto lo podemos observar ya que nuestro diplomado es en lenguaje y aprendizaje, que cuando hay pero niños que no duermen lo suficiente, son niños que al día siguiente pueden despertarse irritables, distraídos, inquietos, donde actividades que se hacen en la escuela les irrita tener que hacerlas. El sueño es muy importante, el sueño contribuye con el aprendizaje, es un consolidador de los aprendizajes. Lo que vivimos, nuestras vivencias del día, tienen que consolidarse en nuestras memorias gracias al sueño. ¿Qué otros elementos vimos por parte de la doctora María José que nos recomendó mucho, ¿no? Ella también hablaba acerca de que los hitos del desarrollo se dan de manera secuencial y que esa secuencia también es variable en los niños. Entonces son elementos que tenemos que tomar en cuenta para evaluar el neurodesarrollo de nuestros niños. Vamos a seguir con la siguiente parte de nuestro módulo y donde vamos a observar la evaluación del desarrollo del niño. Vamos a compartir nuestro material para que observemos elementos que tenemos que tomar en cuenta. El neurodesarrollo es un proceso biológico que está pues influenciado por el medio ambiente y que permite la observación de los cambios observados a lo largo de la vida del niño y del adolescente. Por lo tanto, si es sensible de ser observado, es posible la evaluación del neurodesarrollo. Esta evaluación no es igual que un acto diagnóstico, puesto que en la evaluación hacemos observancia de los procesos más importantes en el neurodesarrollo. En esta evaluación debemos observar cómo se adquieren los conocimientos,
las habilidades y las actitudes responsables de las manifestaciones del aprendizaje y que son protagonistas, la maduración del sistema nervioso. Vemos entonces que en las primeras etapas del neurodesarrollo, de los 0 a los 3 años de edad, esto es una etapa de una enorme plasticidad. Hay muchas conexiones neuronales. Entonces, vemos aquí cómo hay un enriquecimiento del establecimiento de circuitos neuronales o cerebrales que se forman rápidamente y de manera muy eficaz. Esto va a permitir que el niño pueda organizar funciones y cambiar sus experiencias a partir de los estímulos ambientales en los primeros años de vida, considerándose entonces una ventana de oportunidades. Ahora bien, el neurodesarrollo es sensible a muchas circunstancias. Hay situaciones adversas del neurodesarrollo y situaciones favorecedoras. ¿Cuáles serían las situaciones adversas en el neurodesarrollo? La prematuridad en los niños, es el bajo peso, son condiciones que son agresores del sistema nervioso por la inmadurez. Un niño prematuro tendrá mayores probabilidades de tener alteraciones en el neurodesarrollo porque su cerebro no está preparado para los desafíos desde el medio en el cual se rodea. No es una circunstancia que afecta a todos los niños, pero sí es una condición de riesgo. Vemos también que situaciones adversas en el neurodesarrollo son las enfermedades de la madre. Una madre hipertensa, diabética, epiléptica, entre otras condiciones, hacen que el embarazo pase de un embarazo de desarrollo y de seguimiento a un embarazo de alto riesgo. Las situaciones adversas también en el embarazo influyen con las condiciones genéticas. Madres que tengan antecedentes de hijos previos muertos sin diagnóstico, niños muertos intraútero, como es el óbito o el mortinato, en los cuales al no tener un estudio de anatomía patológica y no se establezca un diagnóstico, digamos que es una situación de alto riesgo para el nuevo neurodesarrollo de niños que vienen. Y así la hipoxia perinatal, el sufrimiento fetal, que tendrían un rol importante porque desde el punto de vista de del neurodesarrollo, circunstancias como esta pueden producir daños irreversibles. Ahora bien, también, entre otros factores adversos al neurodesarrollo, y que está pues científicamente comprobado con evidencias, por cierto, parte de un artículo científico que está por salir en los próximos meses, en el cual estoy describiendo que toda madre gestante víctima de violencia por su pareja, ex o expareja, durante el embarazo, incide negativamente en el neurodesarrollo del feto, trayendo como consecuencia la presencia de alteraciones en el neurodesarrollo y la probabilidad de que se presente el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, así como el autismo, cuando esta madre tiene susceptibilidad genética y con condiciones adversas medioambientales. Ahora, los factores que sí favorecen el neurodesarrollo infantil es un embarazo sin complicaciones, una buena nutrición en la madre, donde la madre no presente anemia, infecciones u otras complicaciones. Un neurodesarrollo que favorece son los ambientes favorecedores, el sueño reparador del niño en el etapa postnatal, el ejercicio y un crecimiento y desarrollo adecuado y acorde con la edad del niño. Vemos entonces que el neurodesarrollo tiene pues
ciertas circunstancias en las cuales nosotros tenemos que prestar especial atención, porque en el neurodesarrollo la evaluación es una actividad que se tiene que realizar en los servicios de atención infantil, pero también, y esto es muy importante, esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud, indica que las personas que deberían estar haciendo observación y vigilancia del neurodesarrollo son aquellos también familiares y docentes que tienen como responsabilidad la atención al niño. Aquí se complementan con ciertas pruebas de evaluación del neurodesarrollo infantil, dividiendo entonces la acción de la evaluación en dos grandes grupos. Tenemos dos actividades importantes, como es la detección o el tamizaje, y el segundo grupo, las de diagnóstico y evaluación. ¿Qué refiere la detección y tamizaje? Todas aquellas acciones que tengan como finalidad la prevención de situaciones que alteren el neurodesarrollo infantil. Entre ellas está la prueba del talón. En todos los países latinoamericanos tenemos la prueba de tamizaje o screening neonatal, que toma como muestra la sangre capilar del talón del niño, que se coloca en un papel filtro y luego por estudios de bioquímica se pueden hacer detecciones en la población para saber si hay errores innatos del metabolismo, presencia de fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, entre otras. Por lo tanto, estos sistemas de evaluación son sumamente importantes porque se puede hacer prevención. Al hacer prevención, se disminuyen los gastos derivados de la atención de niños con discapacidades. Por ejemplo, vemos aquí que en el neurodesarrollo podemos hacer detecciones tempranas, también no solamente a través de pruebas de screening y de tamizajes, sino a través de la observación de los signos de alarma que podemos observarlo en el examen físico. Vemos entonces cómo en estos signos de alarma podemos ver en este recuadro de resumen cómo si yo conozco lo que debería observar en un niño de acuerdo a su neurodesarrollo, si estos eventos o hitos no se dan, ¿qué es lo que está pasando entonces? Y es lo que hay que evaluar. Muchas veces lo que no vemos no representa siempre un problema de un trastorno o una alteración. También son niños que no han sido lo suficientemente estimulados en el desarrollo. Vemos entonces cómo en observación vemos las fechas o las edades en las cuales debe haber adquirido ciertas habilidades y destrezas, como por ejemplo, recuerden que de 0 a 3 meses de edad, signos de alarma, porque ya saben, ayer estábamos haciendo ese recuento y hoy tratamos de que recordaran lo que esperamos para la edad de ellos. Vemos entonces que de 0 a 3 meses de edad, vemos que un signo de alarma que debería ser motivo de consulta en el área clínica es observar que un niño no fije la mirada, que no siga los objetos con su mirada, que no reaccione ante los sonidos, que no se tranquiliza al oír la voz de la madre, cuando se mantiene su cabeza pero no erguida y con mucha hipotonía, cuando observamos irritabilidad sin motivo, dificultades en la succión y del sueño, son considerados entonces factores que pueden incidir en el neurodesarrollo del niño porque serían signos de alarma. Entre los 3 y los 6 meses se espera que
hay ciertos hitos del desarrollo que ayer también estábamos platicando de lo que son capaces de alcanzar. Vemos entonces que un signos de preocupación están enmarcados en aquellos niños, por ejemplo, que no mantienen la mirada, que no orientan la mirada hacia voces conocidas que lo llaman, ni siquiera a sonidos. Cuando no emite ningún sonido, cuando no atiende las llamadas de atención o su nombre, cuando hay ausencia de la sonrisa social, cuando un niño no se interesa por su entorno, no controla la cabeza o presenta ciertas dificultades motrices, cuando su cuerpo es demasiado o blando o demasiado rígido o hipotónico o hipertónico, no mantiene las manos abiertas a una edad en que ya lo debe abrir, no puede tomar los objetos por lo que le cuesta mantenerlos. Fíjese que también tenemos entre las señales de alarma entre los 9 y los 12 meses de edad, que hasta aquí lo vamos a dejar en este recuento hasta el año, que no se mantiene sentado, que no emite sílabas ni balbucea, que no comprende palabras, que no muestra interés por personas u objetos, que no distingue a los extraños, no participa en juegos familiares y no tiene conducta manipulativa de los objetos. Entre otros elementos de la evaluación del neurodesarrollo son también la presencia de otros signos de alarma, sobre todo presentes en el fenotipo y en los datos antropométricos del niño. El fenotipo son las características morfológicas externas y los datos antropométricos están relacionados con el crecimiento y desarrollo del niño, donde se puede medir la talla, el peso y el perímetro cefálico. En el perímetro cefálico podemos ver ciertas alteraciones de la medición, como por ejemplo la microcefalia y la macrocefalia. ¿Cómo saber o en qué momento establecer que hay alteraciones en el perímetro cefálico? Pues como sabemos, no solamente es medir la circunferencia, sino obtener del dato de la circunferencia medida para llevarla a curvas y comparar si el número adquirido en esta medición del perímetro cefálico está acorde con la edad del niño y con el género, porque también tenemos unas curvas relacionadas con peso, relacionadas con la talla y el género. Tenemos también la presencia de ciertas alteraciones en el desarrollo infantil. Qué bueno que vale la pena mencionar y caracterizar. Entre ellas están cuando nosotros podemos observar que estas alteraciones en el desarrollo infantil se pueden presentar como fallos en el desarrollo motor, en el lenguaje, en la interacción social, en el aspecto cognitivo, entre otras habilidades. Vemos entonces como, por ejemplo, en la mayoría de las veces observamos este compromiso que afecta la función neurológica de algunos niños, donde pueden haber inclusive afectaciones mixtas en el desarrollo. ¿Qué otro aspecto tenemos que tomar en cuenta? El hipotiroidismo congénito. Un niño con hipotiroidismo congénito no bien tratado tendrá alteraciones en el desarrollo motor, en el lenguaje, en el área cognitiva. De hecho, esto provoca además el déficit cognitivo. Un hipotiroidismo congénito puede producir déficit cognitivo. Por eso se considera una de las enfermedades prevenibles de la discapacidad intelectual al hacer esta detección temprana mediante la prueba del talón, que es el screening natal y que es indispensable hacer este tipo de prevención. Pero también tenemos otras circunstancias que pueden alterar el lenguaje, el sensorio,
entre muchos otros problemas que tienen que ver con la sociabilización. Pues aquí se recuerda a los niños con hipoacusia, en las cuales la hipoacusia es un diagnóstico por un aparato que mide la capacidad auditiva de las personas. Entonces, una hipoacusia tendrá como características subyacentes alteraciones en el lenguaje. Si esto se da en los niños con autismo, tendrán problemas en la interacción social y en el lenguaje. Así tenemos entonces que hay unos procesos diagnósticos, como es el tamizaje, la evaluación del desarrollo, la vigilancia y por último el monitoreo de acompañamiento, que es cuando buscamos ayuda especializada para diagnósticos adicionales. Otro de los elementos importantes del desarrollo infantil, y lo que vamos a hacer es que en el próximo segmento vamos a ver los elementos del neurodesarrollo infantil con bastante detenimiento. Por la hora, debo dejarlos que puedan descansar un ratito de mí, al menos un receso de unos 20 minutos, y luego regresamos con más de nuestras actividades. Bien, estamos de regreso luego de esta pausa activa. Vamos a continuación a mostrar los procesos que se siguen en la evaluación del desarrollo a través de exploraciones a niños. Para ello, pues vamos a presentarles la evaluación infantil del desarrollo a través de la prueba EDI. EDI es una prueba hecha y estandarizada en México. Por cierto, como prueba mexicana, ha sido un referente para Latinoamérica, para la evaluación de niños a nivel del continente, por las similitudes génicas que tienen. La prueba EDI es una prueba muy completa para la evaluación de neurodesarrollo, así que vamos a presentar algunas pautas que nos presenta EDI, que es una prueba de evaluación del neurodesarrollo de niños pequeños y que puede también indicarnos señales de alarma y señales de preocupación en el neurodesarrollo de los niños. Vamos a ver entonces a continuación un video relacionado con procesos de evaluación y el otro video, cómo evaluar algunos hitos del desarrollo en los niños y cómo evaluar los resultados de los aprendizajes. Vamos a ver este video y lo vamos a discutir a continuación. Listo, vimos entonces el video que se me quedó un poco trabada la computadora, pero ya pasó, ya quedó. Vimos dos videos en la cual observamos la evaluación del desarrollo y luego otro video en el cual observamos los elementos de interés en su evaluación, de cómo responden los niños a ciertas pruebas o ciertas preguntas que tienen que ver con el neurodesarrollo infantil. Por eso, cuando hablamos de ¿qué pasa, Mildred? ¿Qué pasa, Nayet? Fíjense, primero me dicen que no se pudo ver el video, me lo hacen repetir y ahora me dicen que nunca se vio, entonces no me queda claro este cruce de información que ustedes tienen, no me queda claro. Si me pueden aclarar para saber qué fue lo que se vio, bueno, no se preocupe. Aquí entonces que para hacer la breve descripción del desarrollo, observamos entonces pues que en la evaluación sí tenemos que tener en cuenta eh, la, la evaluación neurológica y la evaluación del desarrollo son dos procesos diferentes que se pueden dar simultáneamente. Por ejemplo, la evaluación
neurológica tiene como referencia evaluar los reflejos, el tono, entre otras funciones neurológicas. Y cuando evaluamos el neurodesarrollo, no evaluamos los reflejos, no evaluamos el tono, pero sí se evalúan los hitos presentes en los niños. Entonces, también en el neurodesarrollo se pueden utilizar una serie de escalas, pruebas o baterías que junto con la evaluación clínica podemos observar tanto fortalezas como debilidades en el desarrollo del niño. Vamos a mostrar algunas de las que se pueden utilizar, entre ellas el inventario del desarrollo de Battelle, la escala de Bailey, las escalas de Merrill-Palmer. En mi particular, en mi experiencia clínica, a mí me gusta mucho el inventario del desarrollo de Battelle, porque este inventario permite evaluar todo el desarrollo del niño de los 0 a los 8 años de edad. Este tipo de escala del desarrollo de Battelle también permite hacer entrevistas a los padres, entrevistas a maestros y la evaluación del niño in situ. Por lo tanto, la Battelle como inventario se hace la observación del proceso del lenguaje, como es el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, se hace la evaluación de la motricidad fina y gruesa, los procesos de sociabilización en el niño y la inteligencia. Entonces, esto es una batería pues bastante completa. También tenemos otras escalas que evalúan específicamente el desarrollo motor, como la escala de Alberta, la prueba de rendimiento de motor infantil, el Peabody, el Winnings. A mí me gusta mucho el Peabody, porque el Peabody 2, porque este es una escala que se enfoca perfectamente en el desarrollo del niño, pero a nivel psicomotriz. Entonces, podemos seleccionar los profesionales que podemos aplicar las pruebas para poder tomar decisiones. No cualquiera aplica pruebas, las pruebas son del ámbito clínico, solo les estoy mencionando lo que utilizamos en la evaluación clínica. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos las decisiones como especialistas de cuáles serían los instrumentos que debemos aplicar. Como por ejemplo, si nosotros estamos evaluando un niño al nacer, la primera prueba que nosotros le colocamos es el test de Apgar. No es una prueba, más bien es un test. Un test que solamente se aplica el día que nace y durante los primeros 5 minutos de vida. El test de Apgar es un test que nos da pronóstico con respecto a la función del sistema nervioso central, porque podemos evaluar reflejos, podemos evaluar respiración, eh, la frecuencia cardíaca y la coloración de la piel. Y durante los primeros 5 minutos para saber qué pronóstico tiene el niño. A mayor puntaje, mejor pronóstico. Luego, también aplicamos a partir de los 0 días hasta los 8 años de edad instrumentos de screening como el Battelle que les mencionaba. Sin embargo, esto se tiene que complementar con observaciones clínicas para poder determinar en qué situación está el niño. De igual manera, en el desarrollo infantil también se hace evaluación del desarrollo social. Entonces, ¿cuáles serían las escalas que se recomendarían al respecto? Pues las escalas del Vineland. La escala del Vineland del comportamiento adaptativo, pues ciertamente se aplica. Aquí, por ejemplo, les traje alguna muestra, algunas de las pruebas o baterías que desde el punto de vista del abordaje del equipo clínico toma la decisión. Los resultados de las pruebas son de vital importancia para los maestros, sobre todo para los maestros de educación especial, porque los maestros de educación especial necesitan
interpretar el reporte de la prueba para poder comprender las debilidades, pero también las fortalezas de los niños. Como por ejemplo, el inventario de desarrollo de Battelle es una prueba que me permite no solamente observar debilidades en el niño. Yo puedo aplicar la prueba screening a niños que no tienen ningún tipo de dificultad, alteración o retraso, porque deseamos estadiar el niño para saber cuáles son sus competencias en la niñez. Y esto le va a permitir a los docentes, tanto de la educación regular como educación especial, hacer planeaciones académicas con estrategias eh, diseñadas a partir del reporte de estas pruebas. Fíjense lo sustancioso que es que los maestros puedan tener acceso a resultados de prueba. Aquí tenemos la prueba, la evaluación de Vineland, que es la escala de madurez social con, con la baremación del resultado. Y por supuesto acompañado de la historia clínica, la valoración pediátrica del recién nacido. Aquí, seguido, además del examen físico, se debe tomar las medidas antropométricas y observar la maduración física, la maduración neuromuscular del niño, para poder observar que las competencias observadas para esta edad son relacionadas con la edad que presenta el niño. Aquí les presento como anexo en la valoración pediátrica el sistema de puntuación de ADCAR. Vemos que tenemos aquí la puntuación para la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, el reflejo y el color. En este sentido, a mayor puntuación del puntaje obtenido, mejor pronóstico tiene el niño. Porque los APGAR bajos nos hablan de que el niño tiene un compromiso cardiorrespiratorio o probablemente neurológico y que nos invita a tomar decisiones para dejarlo ingresado y para poder ingresarlo, bien sea en una UCI neonatal o en una unidad de cuidados neonatológicos para el niño. De igual manera, y esto es importante conocerlo, no sé qué pasa que en algunos hospitales no tenemos este servicio, en los hospitales de atención a la madre gestante y al recién nacido, que es la evaluación de recién nacido junto a su familia. Aquí los psicólogos neonatales o los psicólogos del campo pediátrico observan el comportamiento de los padres, sobre todo para ver cómo interactúa la madre y cómo interactúa el padre con su bebé. Y en esta interacción observamos también las actitudes que toman ante el recién nacido y también se observan los cuidados. Esto se debe hacer rutinariamente antes del egreso del niño luego del nacimiento. También tenemos otro aspecto que revisar y es qué sucede cuando tengo un recién nacido prematuro y qué consecuencias tiene esto. Pues bien, una de las decisiones que se tienen que tomar de inmediato, luego del nacimiento de un recién nacido prematuro, es evaluar en él las alteraciones que pueden estar presentes, tanto en el nacimiento como luego. Por eso un recién nacido prematuro está bajo la clasificación de alto riesgo. Una madre que tenga un niño prematuro no se le puede dar de alta de su centro hospitalario sin antes explicarle que su niño debería estar en una consulta de seguimiento de alto riesgo. Así como van los niños a la consulta de niños sanos, el niño prematuro también debería ser evaluado, incluyendo tomar decisiones que tienen que ver con cómo clasificamos el riesgo para tomar decisiones. Por ejemplo, el riesgo aumenta cuando este bebé nace antes de las 32 semanas de gestación.
el riesgo aumenta cuando este bebé presenta muy bajo peso al nacer y presencia de patologías graves. Vemos entonces que otras de las consideraciones que nos hacen clasificar los altos riesgos, también están aquellas complicaciones maternas durante el embarazo, complicaciones placentarias y complicaciones fetales. Todo esto conlleva una serie de decisiones que incluyen el seguimiento del neonato de alto riesgo prematuro. El neonato prematuro estará en consulta mínimo hasta los 2 años de edad, porque el programa o donde vaya la consulta tendrán la responsabilidad de programar evaluaciones específicas por cada caso. Puede haber un prematuro, pero un prematuro cardiópata, puede haber un prematuro séptico. Tiene que haber una consolidación del caso específico para tomar decisiones. Tiene que hacerse revisiones en las cuales no estén solamente centradas en el peso, talla y la circunferencia cefálica, con la edad corregida, sino que también hay que hacer otro seguimiento, como por ejemplo evaluar la psicomotricidad, el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje, de comportamiento, evaluar la visión y la audición a través de potenciales evocados auditivos y visuales, entre otros problemas que el médico especialista en el campo de pediatría tenga a bien revisar en el niño, porque son decisiones que se deben tomar. Y otro aspecto importante es que luego de pasados los 2 años y que se hace una evaluación completa, esto no debe detenerse, también debe extenderse mínimo, pero más espaciadas las consultas hasta la escolarización, porque es en la escolarización donde podemos observar la presencia o no de trastornos en neurodesarrollo que comiencen a estas edades, como por ejemplo los trastornos específicos del aprendizaje, como la dislexia, la discalculia y la disgrafía, que tienen como factor de riesgo para su aparición la prematuridad, así como también la presencia del TDAH. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora vamos a hacer el siguiente caso práctico? Es un caso muy sencillo, no necesitamos que ustedes estén aportando diagnósticos porque los diagnósticos no son de profesionales de la educación, sino profesionales de la neuropsicología, del área clínica, de la psicología clínica. Pero en este caso, en este problema que vamos a resolver, que es el caso de Rosita, aquí vamos a identificar y clasificar factores de riesgo, en donde los factores de riesgo se deben clasificar de acuerdo a en el momento en que aparecen según la etapa de vida de esta persona. Puede ser en etapa prenatal, en etapa perinatal, que es durante el parto o la cesárea, y la etapa postnatal. Veamos el caso de Rosita. Vamos a escuchar mi indicación. Me parece que Ángela, te invito por favor a que por favor escuches la indicación para que veas de qué se trata el caso y podamos escuchar tu comentario. Dice el caso de Rosa. Durante el embarazo, su madre presentó pérdidas de sangre, por lo que tuvo que permanecer en reposo. Rosa nació de parto vaginal normal, con 34 semanas de gestación y donde pesó 2 kilos 100 gramos. No lloró al nacer y se la llevaron al servicio de neonatología, donde permaneció hospitalizada por 7 días. Actualmente está siendo controlada dentro del programa de recién nacido de riesgo. Aquí, ¿qué nos pide el problema? Vamos a resolver y a trabajar en equipo. Vamos a identificar y clasificar los factores de riesgo. Vamos a comenzar. Vamos a identificar. ¿Hay algún factor de riesgo prenatal? Quiere decir, durante la gestación de Rosa.
Observemos el caso, pensemos, analicemos y respondamos. ¿Existe algún factor de riesgo durante el embarazo de Rosa? Muy bien. Excelente, Roxana y Yajaira. Sí, existe un antecedente que es que la madre tuvo durante el embarazo sangrado vaginal. Y entonces ese sangrado vaginal, como lo presentó en el embarazo, se decide que permanezca en reposo. Por lo tanto, ya está presentando un factor de riesgo. Veamos el segundo factor de riesgo. Observemos el caso y dígame si usted verifica si hay antecedentes de factores de riesgo a nivel perinatal. Perinatal quiere decir trabajo de parto, cesárea, parto vaginal, porque luego del nacimiento no es perinatal. Lo perinatal es el trabajo de parto. Entonces observemos, piense, analice y responda. ¿Hay alguna situación en su ámbito perinatal? Muy bien. Pues bien, en el ámbito perinatal, Rosita no es un producto a término. Rosa es un producto de un embarazo pretérmino. Ese es el evento perinatal. Fue parto vaginal, por lo tanto, perinatalmente fue obtenida por vía vaginal, pero su embarazo culmina como un embarazo simple pretérmino, porque el evento está dado a las 34 semanas de gestación, porque un embarazo a término es a partir de las 37 semanas y con ligeramente bajo peso, algo de bajo peso porque pesó 2 kilos 100. Ahora evaluemos el evento de perinatal, el evento postnatal. ¿Qué vemos a nivel postnatal? Postnatal es luego del nacimiento. ¿Cuáles son las situaciones postnatales? Bueno, lo primero es que en el momento del parto observamos que el niño no lloró al nacer. Entonces, el evento postnatal es que debido a eso que sucedió en la sala de parto, se decide llevar al niño al servicio de neonatología. ¿Cuál es el factor de riesgo postnatal que se le suma a esto? La permanencia hospitalaria. Se dice que mientras más días tenga el niño en el hospital ingresado, aumenta sus factores de riesgo para alteraciones en el neurodesarrollo. Y además, otro de los elementos es que un niño en etapa postnatal, si presenta condiciones o enfermedades que atentan contra su vida, esto también aumentará los factores de riesgo a nivel postnatal. Entonces, aquí hemos clasificado y hemos enunciado los factores de riesgo. Entonces, ahora vean, el niño, Rosita, está en un programa de recién nacido a riesgo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo debe permanecer Rosa en este programa? Porque tenemos que decírselo a la madre. ¿Qué le vamos a recomendar a la madre en el alta, por ejemplo? Muy bien, Yajaira Alcántara. Muy bien. Hasta los 2 años. Sin embargo, hay una recomendación. Muy bien, Gladys, darle seguimiento. Probablemente no tan frecuente hasta luego de los 2 años de edad, sino espaciar estas evaluaciones. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad puedo espaciar? ¿Hasta qué edad puedo hacer el corte? Si le doy seguimiento, ¿hasta qué edad le voy a dar un seguimiento? Si le hago un corte a los 2 años y luego voy a dar un seguimiento un poco más alejado en los tiempos,
hasta los 6 años de edad, que es la edad en la cual está escolarizado. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué le decimos a la madre esto? Porque no podemos decir en etapa preescolar, Susi, porque no todos los trastornos de neurodesarrollo se presentan en etapa preescolar, hijita. Por ejemplo, los trastornos relacionados con el trastorno del espectro autista lo podemos ver a partir de los 2 años de edad para el diagnóstico certero, pero puede que el diagnóstico del trastorno autista se haga después de los 6 años de edad. El TDAH no se recomienda estar así colocando etiquetas diagnósticas antes de los 6 años de edad. No es recomendable porque todavía el cerebro del niño está muy inmaduro. Entonces, en la etapa escolar se hace, hasta esa etapa se da el seguimiento, observando si hay o no dificultades en el neurodesarrollo. Muy bien. Preguntas, inquietudes, dudas. ¿Qué les pareció el casito de Rosa? Concreto, pero bien sustancioso, porque tiene bastantes cosas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Así, sin diagnóstico, porque el caso no está para que nuestros participantes hagan diagnóstico, porque no hay capacidad para hacer un diagnóstico. Lo que el caso que les traje, que es alguno de mis casos de evaluación de neurodesarrollo, es para que ustedes simplemente detecten. Ahora, es importante que ustedes deberían hacer detecciones, claro que sí. Los docentes deben hacer este tipo de entrevistas, de poder determinar si hay o no factores de riesgo, que eso podría explicar las dificultades que pudiera estar enfrentando en la escuela. ¿Hay algo más? Recuerde que nuestro diplomado está relacionado con los trastornos del lenguaje y del aprendizaje. Entonces, estos factores de riesgo que hemos presentado pueden tener o no consecuencias en el desarrollo del niño. En este caso, ciertas condiciones en el neurodesarrollo pudieran entonces incidir en el lenguaje del niño, donde pudiéramos observar problemas en el lenguaje expresivo y problemas en el lenguaje comprensivo. Muy bien. Luego, aquí nos están preguntando, Yajaira, que nos pregunta, yo hoy, que su sobrina nació en horas y se puso amarillo. Me dice, ¿por qué será? Bueno, Yajaira, todo bebé que nace tiene ictericia. ¿Por qué tiene ictericia? Eso es normal, porque recuerde que este bebé comparte la sangre de la madre durante la periodo de gestación. Y ya cuando nace, el bebé por sí mismo, su cuerpo, su sistema inmatológico, destruye los glóbulos rojos de la madre. Esta destrucción hace que se libere el pigmento y se libere hierro. Entonces ellos se ponen amarillos. No es una ictericia patológica. Este color que ellos van a tomar debe desaparecer porque van a desaparecer los glóbulos rojos de la madre. Por eso se recomienda la fototerapia, porque hace que este color se disipe, así que no hay ningún problema. Problema es que ya pasado más de 7 días mantenga la coloración amarillenta, observemos distensión abdominal, fiebre cuantificable, eso sí sería algo preocupante. ¿No? Pero cualquier cosa, ya Jaira, yo pienso que su sobrina debe ser evaluada por su pediatra, que es quien debe dar la respuesta, porque yo no estoy evaluando a tu sobrina. Andrea nos dice, por favor, maestra, información para inscribirme.
Andrea, la persona que te dio los enlaces para que te puedas inscribir conmigo es Lina Coronado. Con ella tú te tienes que contactar para que tú puedas acceder a nuestros materiales sin ningún problema. Aquí nos dice Ángela, ¿qué pasa si la madre tiene hipotiroidismo? Pues pasa de que si la madre tiene hipotiroidismo, la madre debe seguir su tratamiento durante el embarazo, porque la madre se puede complicar durante el embarazo. Muy bien. Eh, este, vamos a, recuerde, aquí tenemos otras preguntas que vamos a ir contestando para no dejar a las personas con su inquietud. Aquí dice que si un accidente de tránsito con un niño de 18 días de nacido puede ocasionarle un trauma emocional. Lo que le puede ocasionar es un traumatismo craneoencefálico, Freya. Traumas craneoencefálicos, pueden haber luxaciones, fracturas, puede haber abdomen agudo traumático, porque recuerde que si tiene 18 días de nacido, está tuvo un accidente, pero digamos que su cerebro no puede procesar la catástrofe del accidente, porque el cerebro no tiene capacidad de memoria para ese momento. ¿Sabe? Entonces, lo que sí puede relacionar son eventos en los cuales hay demasiada violencia en el contexto del accidente. Ok, yo creo que ya no hay más preguntas. Le estoy dejando la información de que es Lina Coronado, nuestra asesora comercial, y ella es la responsable de dar información, de inscribir, de tramitar los certificados y los materiales que no he podido mostrar porque no tenemos acceso a la plataforma debido a que la plataforma está en mantenimiento. Entonces, Lina es la persona pues que nos da, está en los libros. No te preocupes, Dante. Se supone que nuestro coordinador académico nos está diciendo que estamos esperando que el equipo de ingenieros termine la actualización y que ya en los próximos días vamos a tener acceso a nuestras plataformas porque yo también necesito tener acceso a mis materiales. Le estoy copiando el teléfono de Lina, que es el teléfono autorizado. Listo. Ya aquí está. Muy bien. Em, En en este último segmento, me gustaría revisar, por favor, si tienen alguna duda o inquietud con respecto al tema que dimos, porque para el día de hoy estamos terminando el módulo 1. Digamos terminando porque aquí le vamos a mostrar la programación. Aquí está, ya lo comparto, ya. Estamos dando ya la parte final del módulo 1, donde en el módulo 1 estamos hablando acerca de la neuropsicología del aprendizaje, una introducción. Estamos entonces
ya con la primera parte, que sería neurodesarrollo y los factores que influyen en la primera infancia para el neurodesarrollo. Ayer vimos la teoría de la plasticidad cerebral y el aprendizaje. Y ya para mañana vamos a ver las teorías psicológicas del aprendizaje, junto con el potencial de aprendizaje, de qué es y cómo se determina. Esto quiere decir que ya para el día miércoles estaríamos comenzando con el desarrollo de las funciones cognitivas en niños y adolescentes, donde vamos a ver las funciones ejecutivas, las nopsias, las praxias, la atención, la memoria. Iniciaremos con el desarrollo del lenguaje y sus alteraciones. Y esta es la secuencia que vamos a ir llevando. Entonces ya nos falta poquito para ir terminando este módulo 1, porque ya la primera parte del módulo 1 la hemos completado, que es el neurodesarrollo infantil. Aquí nos dice Luisa. Luisa nos pregunta que a qué edad se da un diagnóstico de autismo. Mira, Luisa, a mí me gustaría mucho contestarte. Te voy a contestar por educación. Pero fíjate que ayer unos participantes nos hicieron una observación, que los que estamos en clase y que si tienen consultas médicas no confundan el diplomado con conectarse y hacer consultas médicas, porque nosotros no estamos hablando del diagnóstico del autismo, estamos hablando de ciertas características que yo debería vincular si estoy evaluando un neurodesarrollo, ¿sale? Entonces los días sábados es cuando nosotros aprovechamos para poder presentar casos de interés relacionados con el tema del diplomado, porque me parece muy pertinente las observaciones que nos hicieron los participantes ayer, de que observaran que esto es un diplomado académico y que aquí ayer se conectaron una cantidad de personas a hacerme preguntas que no tenían nada que ver con nuestros diplomados, y tenían razón, porque realmente yo vi que no tenía nada que ver, sino que ingresaron, vieron un médico hablando y empezaron a hacer consultas médicas. Entonces, nosotros no estamos hablando del autismo, estamos hablando del neurodesarrollo. Pero por educación les voy a contestar. Las edades en las cuales nosotros podemos certificar el diagnóstico es a partir de los 2 años de edad. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta relacionada con el módulo de neurodesarrollo que les pueda contestar, por favor? Bueno, nada entonces. Marvin, los materiales están en la biblioteca virtual. Mi guía, el nombre de mi guía está en la biblioteca virtual. Las personas que acceden a los materiales es porque usted necesita la certificación, y con la certificación se le dan mis materiales. ¿Sale? Entonces yo hoy no di nombres de libros. Yo no di libros hoy. Yo le estaba hablando era de evaluación, neurodesarrollo, y que en nuestros materiales se dan eso. Los libros, la prueba EDI es una prueba mexicana, es una prueba de México. Entonces, la prueba EDI lo hacen los pediatras, no los educadores. Les mostré la prueba EDI para que ustedes vieran lo que hace un médico y para evaluar el neurodesarrollo, porque los educadores evalúan los hitos también, porque yo les expliqué claramente. La evaluación del neurodesarrollo y la evaluación neurológica son 2 actividades que van de la mano, mas no son iguales. La evaluación neurológica la debe hacer un médico. La prueba EDI es una evaluación del neurodesarrollo que hacen los profesionales de la salud. No van, los maestros la buscan
y luego usted con lo que diga la guía, usted aplica una prueba, porque la persona que evalúa neurodesarrollo deben dar diagnóstico. Los educadores no hacen eso. Los educadores no hacen eso. Muy bien. Entonces, vamos entonces a ir cerrando nuestras inquietudes. Marvi, la doctora es María José Mas. Búsquela por internet, allí tiene sus libros y usted los ubica. ¿Sale? María José Mas. Vaya a ver qué libros, si usted lo puede conseguir por Amazon, pues muy bien, que vaya por Amazon, se lo da. Bueno, si no hay otra pregunta y otra inquietud, entonces vamos a ir cerrando nuestra transmisión de la noche, porque ya mi garganta no da para más, porque he estado dando clases de las 8 de la mañana y estoy ya agotada a nivel de la garganta. Entonces, ya mañana estoy en casa, ya viajo esta madrugada para la ciudad y ya pues ya podemos estar en casa con nuestras actividades y teniendo los materiales sensoriales que habíamos acordado para darles la opción. Aquí nos dice Energy, opción. Disculpa Energy, no entiendo, me gustaría opción. ¿Cómo no, Neji? Si usted quiere hacer preguntas, usted levanta la mano virtual aquí y en cuanto usted levante la manito virtual, Neji, ¿usted me está escuchando? Preste mi atención. Debe levantar la manito virtual aquí en la pantalla para que yo pueda inmediatamente detectarla y enviarle una solicitud para que usted pueda abrir su micrófono. Porque nosotros tenemos bloqueadas las opciones, porque tenemos gente que así como usted es muy respetuosa, que desea y pide permiso para hacer preguntas, también tenemos personas que abren las cámaras, que abren los micrófonos, que se ve, hacen y dicen cosas que no tienen que ver con nosotros. Son personas que pueden decir palabras inadecuadas y soeces, y por eso tenemos que mantener las plataformas controladas, ¿sale? Entonces, así yo la ubico en ella y le hago el favor de activarlo. Si no me aparece aquí, entonces no me está dando la opción de que usted quiera participar, ¿vale? Entonces, ya sabe, levanta la manito, eso lo dijimos ayer, eso también lo dije hoy al iniciar, que ante cualquier inquietud tenemos el chat y puede levantar la mano virtual. No sé si llegó un poquito con retraso, pero ahí está la opción. Entonces, no, usted no puede abrir el micrófono porque está prohibido, está bloqueado. Porque si yo estoy dando una clase, usted no puede abrir un micrófono e interrumpir la clase. Por eso damos, como cualquier norma del buen oyente y el buen hablante, la solicitud de poder participar. Y nosotros con muchísimo gusto le brindamos la oportunidad. Entonces, bueno, veo que no tiene ninguna inquietud, porque si tuviese la inquietud, ya la pregunta se hubiese generado. No se generó nada. Muy bien. Entonces, ¿no hay otra inquietud? Muy bien. Ya para mañana, Claudia, mañana vamos a continuar con la parte final de nuestro módulo 1, y si nos da el tiempo mañana, comenzamos con nuestro módulo número 2. Recordamos nuestras disculpas porque nuestra plataforma está en mantenimiento. El ingeniero ya todavía me dice, bueno, todavía estamos esperando que nos digan si tenemos el acceso a nuestras plataformas, porque allí está alojado todo el material. Allí tenemos una serie de carpetas con guías, cuadernillos, presentaciones, todo para que ustedes puedan ir estudiando. ¿Sí? Entonces, en cuanto tengamos ese acceso, no duden que les vamos a mostrar. Yo siempre muestro los materiales que vamos a utilizar. Bien, entonces la invitación es para mañana a las 6:30 de la tarde para todos ustedes. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos mañana. Ya está en la madrugada, estoy saliendo de viaje a casa. Nos vemos mañana. Se les quiere y se les respeta. Chao, chao.